Bueno, hola, gracias por vernos de nuevo. Esta es la videocolumna La Cuarta Ola, una videocolumna, como ya sabemos, feminista. Y como les había prometido en algún momento que yo iba a tener invitadas, en esta ocasión invité a mi amiga Tatiana Jiménez, historiadora feminista, con una gran trayectoria en el Estado en cuanto a genealogías feministas e historiografías sería. Y pues estoy muy contenta porque, bueno, en realidad yo no sé mucho acerca de la historia del feminismo en Chiapas, y ya con lo poquito que hemos estado platicando antes de grabar, pues bueno, ya me estoy dando cuenta de que es todo un universo y de que hay como un gran trabajo todavía por hacerse. Y pues mejor que sea ella, que es la experta, que nos hable un poquito también de su trayectoria, de que estudió todo esto, y también de cómo llega ella al feminismo y por qué considera que hacer este rescate de la historia del feminismo, sobre todo a un nivel local, es tan importante. Tatiana, muchas gracias. Gracias, Karen. Bueno, soy licenciada en Historia, maestra en Ciencias Sociales por el CESMECA, y bueno, llego al feminismo gracias a la influencia de otras maestras, la maestra Carmen Marín Levario, la doctora Inés Apresa, la fallecida Ana Rincón, y otras pues han sido grandes maestras en la enseñanza del feminismo. ¿Por qué me parece que es importante rescatar la historia de las mujeres? Porque es importante rescatar la otra parte de la historia, precisamente, ¿no? Siempre se ha historiado a los hombres desde el poder, en los espacios públicos, en las esferas políticas. Y bueno, me parece que es muy importante visibilizar lo que las mujeres han hecho a través del tiempo, ¿no? Y bueno, en Chiapas, pues ha sido un tema que no se ha abordado o que no se ha estudiado como debería de ser, porque aún falta mucho por hacer realmente, ¿no? Salvo algunos trabajos de Mercedes Olivera que tienen una perspectiva histórica, y lo que me ha tocado trabajar a mí, pues hay muy poco todavía en materia de historia de las mujeres. Lo que me ha tocado estudiar, o lo que me interesó estudiar a mí, fue sobre todo pues la historia del feminismo en Chiapas. El feminismo pareciera que nace en Chiapas, o que surge a partir de que vienen personas de fuera del estado, de México, porque estamos hablando de la contraparte de la otra parte que ha sido visible. Yo me puse nerviosa. Las mujeres han luchado por espacios públicos y políticos, y entre sus demandas no nada más se encontraba el acceso a la educación, o bueno, el derecho al sufragio aparece después, pero primero las primeras mujeres feministas que escriben en la prensa hacia finales del siglo XIX, una de las demandas centrales que tenían era el derecho a la educación, situación que se concreta, que se hace realidad con el surgimiento de las normales para maestras, que bueno, se abrieron en todo el país, no nada más en Chiapas. Pero lo que aquí me gustaría señalar es que de estas normales, tanto en Chiapas como en el resto del país, surge la columna vertebral del feminismo de los años 20, que son las maestras normalistas, ¿no? Personajes en Chiapas, personajes tan importantes como Fidelia Brindis y Florinda Lazos León, que como le comentaba Karen, fue la primera diputada en Chiapas, surgen precisamente de estas normales, ¿no? Mujeres que pelearon, que defendieron sus derechos, no nada más sus derechos políticos, sino que también defendían los derechos que tenían las mujeres, por ejemplo, a vivir libres de violencia, ¿no? Lo que habíamos platicado anteriormente. Así es. Sí, entonces, bueno, y a partir de esto, de estas circunstancias, es que comienzan a abrirse los espacios para que las mujeres pudieran tener acceso, como repito, no nada más a la educación, sino también a puestos públicos. Surge en el año de 1933, si no más recuerdo, pero sí en la década de los 30, un bloque que se conformó de mujeres chiapanecas que se llamó Bloque de Mujeres de Acción Revolucionaria. Surge al amparo del PNR, y al leer sus estatutos uno se sorprende de la lucha de estas mujeres, ¿no? La lucha era básicamente por los derechos políticos, pero también hacían una labor hacia afuera, no nada más se quedaba nada más entre la élite de estas mujeres que ya habían tenido acceso al poder, a la educación, que algunas de ellas ya estaban en puestos públicos, en lo que ese momento era la Secretaría de Educación, que no recuerdo exactamente cómo se llamaba, Departamento de Educación o algo así, era dirigido por una mujer, que fue
parte de este bloque de acción de mujeres revolucionarias. También iban al interior del estado, a Tonalá, a diferentes lugares, justamente, pues un poco lo que decíamos, adoctrinando a otras mujeres en materia de sus derechos, ¿no? Dándoles a conocer los derechos que ellas tenían y, bueno, invitándolas a unirse a su asociación, pero además una asociación declarada feminista. O sea, ellas se autodenominaban feministas, ¿no? No era nada más, bueno, como un poco lo que platicamos, como lo que hemos visto de decir, bueno, es una asociación pro derechos de las mujeres, también era una asociación eufemismo, ¿no? Feminista, claro. ¿sí? Sin temor a la palabra. Claro, obviamente lo que ellos entendían por feminismo puede distanciarse un poco de lo que ahora entendemos por feminismo. Claro. Pero pues ellas sí se autodenominaban como tal, ¿no? Y entonces hay una labor muy interesante de... ¿Qué estás haciendo, mamá? Hay una labor muy interesante de estas mujeres en ese periodo, ¿no? ¿Qué sucedió con ellas? ¿Qué pasó con ellas? Bueno, lo que yo supongo es que muchas de ellas se institucionalizaron, ¿no? Y bueno, infiero, porque todavía no he estudiado el tema, que pues a partir de ello se pierden estas lo que suele suceder, ¿no? Cuando un discurso es fagocitado, por así decirlo, por una institución, pierde de alguna forma su potencia inicial y ya pues se asimila. Exacto, ¿no? Entonces digamos que se diluye un poco el movimiento y el trabajo feminista que ellas tenían, pero sí es importante mencionar que hay un antecedente histórico, que Chiapas siempre ha habido feminismos, siempre, ¿no? Y que de alguna u otra manera han estado presentes, ¿no? En algunos momentos de la historia han resurgido con más fuerza, como es el caso actual, pero en Chiapas siempre ha habido feminismo, Chiapas siempre ha sido punta de lanza. Esa es la apuesta de las investigaciones que yo he realizado. No es casual, para mí no es una casualidad ni es una concesión del gobierno que el voto se haya reconocido este derecho al sufragio con 30 años de anterioridad que el resto del país. Aquí en Chiapas. Acá en Chiapas, tanto en Yucatán, en Tabasco como en Chiapas, este derecho pues se nos fue reconocido a las mujeres con anterioridad, con 30 años de anterioridad, ¿no? Y bueno, no es nada más, no fue una concesión, es un reconocimiento a la lucha de estas mujeres, claro. Tal como me tocó leer en algunos escritos que ellas publicaban en los periódicos de la prensa local durante ese periodo. Aparte me comentabas que en este trabajo de investigación que tú hiciste también leíste otro tipo de reivindicaciones, ¿no? También como el derecho a lo que aún nos seguimos planteando ahorita, más bien la abolición del matrimonio o otras formas de afecto, ¿no? Que tienen que ver más con el amor libre y toda esta tradición del feminismo socialista de las rusas. Entonces me gustaría que tú también nos hablaras acerca de eso. Bueno, sí, cuando hago las lecturas por primera vez de las fuentes que me sirvieron, que en su mayoría fue prensa, para hacer los trabajos de investigación, tanto de la tesis de licenciatura como de la tesis de maestría, en primera instancia lo primero que me salta es estos derechos que las mujeres intentaban conseguir en ese periodo, que eran básicamente la educación y algunos derechos políticos. Pero al hacer la relectura, por ser a través de las fuentes, me encuentro con que también hay otro tipo de demandas, ¿no? Demandas que tienen que ver con la vida privada, pues finalmente la consigna de lo personal es político, pues no está alejada de esta realidad, ¿no? Ni de este feminismo de 50 años antes de que se planteara el feminismo gringo, ¿no? Aquí ya estábamos hablando. Así es, ¿no? Estas mujeres que en sus escritos en la mayoría, además de pedir el reconocimiento, además de estas demandas políticas, también hablan de este derecho que tienen las mujeres a vivir libres de violencia, ¿no? de tener relaciones de armonía con sus parejas, y también los escritos que leíamos, ¿no? de las tesis de las maestras normalistas, donde pedían por la abolición del matrimonio, ¿no? Y es sorprendente porque... Súper radicales, ¿no? O sea, estamos hablando feminazis totalmente. Estamos hablando de, no sé cuánto, de 1920 para acá,
¿De cuánto tiempo estamos hablando? Casi 100 años, ¿no? Casi 100 años. Estas mujeres jóvenes de 18 años hablaban justamente del amor libre, tal como se lo plantean. Obviamente, pues habría que recordar los discursos también de Ermila Galindo en 1917, en el Congreso Feminista, donde no hay todavía evidencia histórica de que haya habido alguna representante de Chiapas, pero sí, bueno, en el Congreso de 1916, pero sí en el Congreso de 1922, ¿no? Que fue otro congreso muy grande, feminista, donde participó una chiapaneca, la maestra Elena Torres, ¿no? en ese congreso, ¿sí? Además de que fueron parte de asociaciones obreras, ambas, Fidelia Brindis y Florinda Lazos, y otras maestras que son menos conocidas, ¿no? Que ahora no recuerdo como tal los nombres, pero que estuvieron activamente trabajando en una lucha política por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, ¿no? O sea que sí ha existido feminismo en Chiapas, ¿no? En diferentes momentos históricos. Como vuelvo a repetir, a veces se apaga, pero la llama está ahí, ¿no? De repente vuelven a incendiarse. Claro, muy interesante. Bueno, pues espero que les haya parecido interesante. Como siempre, si ustedes quieren, por motivos de tiempo nosotros no podemos como extendernos mucho, pero si ustedes quieren a saber más, pues yo creo que Tatiana Jiménez la pueden encontrar en el Facebook. Ella les puede asesorar, ella les puede recomendar algunas lecturas, y pues les agradezco muchísimo que nos vean. Hasta la próxima.